verdad que yo sí encontré la pregunta muy compleja. Cuando me la mandaron por correo, dije, bueno, es derechos humanos. Y después cuando la estaba pensando, dije, qué compleja pregunta la que me hicieron. Pero bueno, gracias por invitarme, gracias a ustedes por estar acá compartiendo en este conversatorio. Me resultó compleja porque, bueno, como escucharon, me he dedicado a ser abogada con orientación en derechos humanos y pensándolo desde el derecho, para mí Monseñor era un abogado defensor de derechos humanos. O sea, la pregunta era, ¿cómo relaciono la figura de Monseñor con la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos? Yo decía, es que la respuesta es muy simple, porque ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo desvincularlo de? Yo pensaba, ¿es posible pensar en Monseñor Romero sin pensar en los derechos de memoria, verdad y justicia? ¿Es posible pensar en la figura de Monseñor Romero sin pensar en la defensa de los derechos a la tierra, al techo, al trabajo, a la dignidad humana, a la redistribución de la riqueza? Y la respuesta es que no. Entonces yo dije, bueno, ya contesté, porque es así. O sea, ¿cómo lo relaciono? Y él era un defensor de derechos humanos. Es una sola cosa, Monseñor y la defensa de los derechos humanos, es una sola persona. Yo creo que su parte eclesiástica es una cara de la misma moneda con su parte defensora de derechos humanos, pero para ponerlo en términos un poco más históricos, yo quería destacar dos hechos que me parecen importantes. El primero es que Monseñor Romero es nombrado Monseñor en febrero de 1977. El Salvador ya estaba como muy convulsionado, ya había mucha represión. Oficialmente no había empezado la guerra civil, pero ya habían guerrillas, grupos armados resistiendo al autoritarismo y a la dictadura militar. Entonces a él lo nombran en febrero de 1977, le dan el cargo de Monseñor, que es un cargo muy importante en la jerarquía de la Iglesia Católica, y en marzo de ese mismo año, o sea, un mes después, él crea el Socorro Jurídico del Arzobispado. Y esa es una decisión política sumamente importante en la vida de Monseñor y en la vida de la Iglesia Católica de América Latina, porque este Socorro Jurídico del Arzobispado es de los primeros centros de asistencia legal gratuita en materia de derechos humanos financiados por la Iglesia Católica. Entonces es una decisión política que implica echarte de enemigos a quienes están vulnerando los derechos humanos en El Salvador y además echarte de enemigos, si se quiere, a buena parte de tus donantes. Porque ¿quién quería financiar un centro? ¿Quién quiere hoy en día financiar un centro de derechos humanos gratuito para aquellas personas que no pueden costearlo? Fue una decisión valiente y decidida que él toma. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Bueno, él quería en la historia situar que a él le tomó un mes tomar esta decisión, que fue sumamente importante porque, fíjense que en 1977 en El Salvador no existía la figura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, esto es como lo primero en defensa de derechos humanos que existe en la historia de El Salvador. La Defensoría de los Derechos Humanos en El Salvador surge después de la firma de los acuerdos de paz, o sea, que Monseñor Romero, en palabras de Beto Cuéllar, su principal colaborador jurídico, era un adelantado de la época, porque esta figura que legalmente se constituye en El Salvador en la década de los 90, Monseñor la crea en el 77. Eso me parece un primer hecho histórico para vincular a Monseñor con la defensa de los derechos humanos. Y el segundo es que en El Salvador existía una radio que se llama YSAX, y La Voz Panamericana. Y su nombre oficial o el eslogan oficial de esa radio era Emisora Oficial, Voz y Pensamiento del Arzobispado de San Salvador. Entonces, en esa radio, evidentemente, se pasaban las homilías, que daba Monseñor y que daban otros curas de la Arquidiócesis de San Salvador. Pero, además de las homilías que en sí mismo constituían una denuncia y una promoción de los derechos humanos, una denuncia a las graves violaciones y una promoción a la defensa de los derechos humanos,
la radio constituyó durante mucho tiempo el único medio que la gente en El Salvador tenía para enterarse de lo que estaba pasando al compatriota de al lado. Para quienes no lo saben, en El Salvador tuvimos el periodo de guerra civil, existió una radio que es histórica, que es muy famosa, que es la radio Venceremos, que era la radio de la guerrilla El Salvador. Pero esta radio a veces no funcionaba, porque era una radio clandestina que andaba huyendo, que la gente se quedaba sin información durante semanas. ¿Y quién suplía ese medio informativo clandestino? Bueno, la sustituía la emisora oficial Pensamiento del Arzobispado de San Salvador. Y eso también me parece una decisión muy valiente y muy importante. Monseñor nunca dijo esta radio sustituye a la radio Venceremos, ni mucho menos. Pero en esa radio se denunciaban todos los días los graves atropellos que habían a las violaciones de derechos humanos. Para que ustedes tengan un ejemplo, en esa radio era muy fácil escuchar si había habido una masacre en un pueblo de La Par. Lo primero que en la radio amanecían era: buenos días, esta es la hora, queremos denunciar que en San Pedro Perulapán el día de ayer un operativo militar detuvo a 4 campesinos. Esos eran los anuncios de una radio católica cristiana en el 77 en El Salvador. Yo creo que de ahí deriva un poco esto de la voz de los sin voz, que ustedes saben que a Monseñor Romero mucha gente le llama así, como bueno, él era la voz de los sin voz, porque él denunció la sangre, la impunidad y el hambre que corría en El Salvador, la concentración de la riqueza, la violencia, la injusticia, en un país donde la CIDH había dicho en el 75 que carecíamos de libertad de expresión, entre muchos otros derechos. La CIDH hizo una visita in situ y en su reporte de estas visitas, que son, digamos, en el sistema interamericano normales, hace un informe y dice cuáles son los derechos que en El Salvador se vulneraban. Entre esos no había libertad de expresión genuina. Y entonces, en un país sin libertad de expresión, contar con este tipo de herramientas constituye realmente una defensa fundamental de los derechos humanos, una denuncia pública para que el resto de personas pudieran enterarse de lo que estaba pasando al colectivo. Para mí, Monseñor Romero fue un defensor de derechos humanos apasionado y sin miedo, o a pesar del miedo. En 1979, por mencionarles algo, en una de sus homilías, Monseñor Romero habla del derecho a la insurrección. Y dice: el pueblo tiene derecho a la insurrección. Yo pensaba, hoy en día, que quizás no tenemos los tanques de guerra enfrente de nuestros centros de formación política, como ocurrían en los 70 y en los 80. ¿Quién está llamando al derecho a la insurrección? ¿Quiénes nos sentimos valientes o habilitados para hacer ese tipo de llamamientos? Yo creo que Monseñor Romero da cuenta de un nivel de valentía y de pasión que realmente era muy particular. Entre otras cosas, también quiero destacar que era un defensor de derechos humanos que iba a la raíz. No se quedaba solo con la defensa técnica y legal que la apoyó a través del socorro del arzobispado, sino que en la mayoría de sus homilías, la línea pastoral que él reconocía como parte de la Iglesia era conocer los mecanismos que engendran la pobreza, los mecanismos que generan la desigualdad social, los mecanismos que generan que los obreros y campesinos no tengan derecho a sindicalizarse. Ese era el tipo de homilía que Monseñor Romero daba. Y yo, a raíz de esto, como un día pensando en que se acercaba el sábado, me ponía a pensar que si yo tuviera a Monseñor Romero enfrente, una de las cosas, una utopía, uno puede pensar cosas. Yo diría, me darían ganas de preguntarle a Monseñor si él, como abogada lo digo, como abogada de derechos humanos, me resulta muy curioso, si él pensaba primero en qué derechos se están vulnerando en El Salvador hoy y con base a eso armaba su misa, o si armaba su misa y después buscaba qué derechos se habían vulnerado, porque tenía una precisión tan perfecta. Cada una de sus homilías,
a partir de 1977 estaban intrínsecamente vinculadas a un derecho humano, al acceso a la tierra, a la sindicalización, como les decía antes, al acceso a casa, al derecho a la salud, entre otros. Entonces, bueno, para responder, vuelvo al inicio y qué pienso de Monseñor y su vínculo con los derechos humanos, que era un defensor de derechos humanos cuyo legado persiste hasta hoy, que inspiró a muchos defensores de derechos humanos y que sin duda marcó un camino en El Salvador en la defensa y promoción de los derechos humanos. Un camino que, como ustedes saben, ha tenido sus altos y bajos, pero que la semilla quedó ahí, y para mí eso es lo importante.